Hola estimado alumno de sexto grado, te saluda tu profesor y amigo Guillermo Hernández. En esta ocasión, la semana 6 de la continuidad educativa en la asignatura de lenguaje, vamos a desarrollar el tema el texto informativo, características. En clases anteriores hemos visto sobre el texto informativo. Ya vimos los tipos de texto informativo que hay. Recordando dicha clase, vamos a mencionar los tipos de texto informativo que en su momento comentamos. ¿Cuáles son los tipos de texto informativo? Los artículos de revista científica, las noticias, los artículos de periódicos, los informes escolares, los reportajes y las entrevistas. Ahora bien, recordemos que es un texto informativo. El texto informativo es aquel en el que el emisor da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o como tema particular al receptor. Estos textos son narraciones informativas de hechos actuales de forma objetiva. En esta ocasión vamos a ver las características de un texto informativo. Veamos el siguiente texto informativo titulado El Sistema Solar. Como pueden ver, en dicho texto informativo vamos a encontrar información referente a nuestro sistema solar. Ahora bien, este contenido de este texto obviamente nos muestra información que tiene que ver con el sistema solar, pero es una información muy técnica, muy especial. Además, este texto tiene el propósito de transmitir esta información, dándonos a conocer hechos, los cuales han sido obtenidos a través de una investigación. El sistema solar es el título de este texto informativo. Tiene la introducción, el párrafo 1, donde reza de la siguiente manera: el universo es todo lo que existe. Ahí se encuentran todas las cosas vivas y no vivas, todo lo que se mueve, lo que no se mueve, lo que flota, lo que explota, lo visible y lo invisible, absolutamente todo. Luego está lo que es el desarrollo y por último está lo que es la conclusión. Ahora bien, un texto informativo tiene sus características. Entre ellas están: primero, tienen el propósito de transmitir una información, compartir o difundir datos, hechos y descripciones. Ahora te pregunto yo, del texto informativo anterior sobre el sistema solar, ¿qué tipo de datos, hechos o descripciones nos comparte? Muy bien, datos y hechos sobre el sistema solar. Nos habla de nuestra galaxia, nos habla también de la Vía Láctea y nos habla también de nuestro sistema solar. Nos comparte el hecho de que se llama sistema solar porque el centro es el Sol. Además nos dice que el Sol es una estrella muy grande, muy caliente y muy brillante, la más cercana a la Tierra. Nos habla de datos técnicos, de hechos técnicos. Otra característica de este texto informativo es que no involucra a ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influye explícitamente en la postura personal del receptor. Es decir, quien escribe el texto no da su opinión acerca de este contenido, de este texto informativo. No da opiniones, sino que simplemente comparte los hechos que ha encontrado en la investigación. Esos datos, esos hechos son los que plasma o escribe en este tipo de texto informativo. Además, la otra característica de los textos informativos es que responden a la estructura de: tienen introducción, desarrollo, comprobación de datos estadísticos, por supuesto, y conclusiones. Introducción, desarrollo, dentro del desarrollo va la comprobación de los datos y luego está las conclusiones.
Muy bien. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos emplean, estos pueden pertenecer a textos divulgativos y textos especializados. ¿Cuáles son los textos divulgativos? Son aquellos que poseen un lenguaje accesible a todo el mundo, sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para transmitir información sencilla. Por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie o una película de un catálogo. ¿Cuáles son los textos especializados? Son los que responden a un tipo de lector específico con una preparación o conocimientos previos necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. Ahora, conociendo esto, te pregunto, ¿a qué texto informativo pertenece el texto del sistema solar? ¿Especializado o divulgativo? Exacto. El texto, el sistema solar, pertenece al tipo especializado. ¿Por qué? Porque responde a lectores con preparación y, por supuesto, dentro de su contenido maneja un lenguaje muy técnico, muy académico, un lenguaje producto de la investigación. Por lo tanto, es un tipo de texto informativo especializado. Muy bien. Dicho esto, repasamos las partes de la estructura de un texto informativo. Tiene introducción, donde se brinda al lector toda la información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. Tiene desarrollo, se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desea transmitir al receptor. Y tiene la conclusión, suele brindarse un resumen de lo más importante del tema. Para terminar, vamos a asignar la actividad producción de esta guía de esta semana con la siguiente información. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Ahora quiero que en su cuaderno, en una página aparte, usted escriba un texto informativo que sea divulgativo. Para ello debes tomar en cuenta las características y su estructura. Recuerde las características, la estructura también. Debe de pensar qué quieres informar y para este proceso debes hacer lo siguiente. Número 1, planificar. ¿Qué va a hacer en la planificación? Lo que va a hacer es pensar a qué tipo de persona va a dirigir su texto informativo. Puede ser su familia, sus amigos, los compañeros, a los profesores, etc. Seleccione el tipo de texto informativo. Puede ser una entrevista, o puede ser un informe escolar, o puede ser un texto informativo sobre un tema específico, sobre tus animales favoritos, sobre tu película favorita. Por ejemplo, si fuese sobre tu película favorita, pondrías el título Mi película favorita, Toy Story 2, por ejemplo. Luego hablarías en la introducción de esa película y por qué te gusta. Luego en el desarrollo vas a escribir o van a escribir ideas o datos o hechos sobre la película. Tienen que investigar sobre la película. Dónde fue hecha, dónde fue realizada, los personajes, cuál es la trama, incluso el costo de la película, etc. Y la conclusión, bueno, ahí ustedes dan su opinión sobre la película y también pueden enfatizar el por qué les gusta esa película. Luego está la etapa de escribir un borrador, es como el machote, ¿verdad? Donde escriben su texto informativo, que se lo revise su papá o su mamá o una persona cercana a ustedes y que les haga las observaciones específicas. Y esto entra en la etapa de revisar, revisan ortografía y signos de puntuación, luego lo editan. Esto quiere decir que van a volver a escribir su texto, pero ya en el cuaderno de una sola vez, para que le puedan capturar o tomar foto a esa página con el texto informativo, y esa es la que me van a compartir a mi WhatsApp personal. Muy bien, esto es todo lo referente al texto informativo. Vamos a repasar viendo el siguiente video. Texto informativo. El texto informativo permite al lector conocer información sobre un acontecimiento actual o pasado. Debe contener situaciones e información precisa y veraz, como a través de periódicos, enciclopedias, revistas, entre otros. ¿Cuál es la estructura del texto informativo? Introducción, desarrollo y conclusión.
en donde en la introducción se muestra el tema del cual se va a hablar y todo lo que va a contener este texto, además de integrar una pregunta específica para llamar la atención del lector. En el desarrollo se toman las ideas secundarias y se desarrollan a través de, y la conclusión es un resumen general de todo lo que se vio anteriormente y se explica el por qué fue tan importante hacer ese texto. El lenguaje que utiliza este texto es un lenguaje objetivo, coherente y directo. ¿Cuál es la función que cumple este texto informativo? Presentación de un buen contenido informativo con ideas ordenadas, claras y lo más explicativo posible, que permitan al lector una mejor comprensión. Los recursos a usar son referencias, fuentes bibliográficas, signos de puntuación y conectores. Ahora ya estás listo para realizar un texto informativo. Bueno, dicho esto y visto el video, finalizamos la clase de esta semana, el texto informativo características. Esperamos que la haya pasado bien y que haya disfrutado de esta clase de lenguaje. Un gusto saludarles, bendiciones y siempre éxitos para todos y cada uno de ustedes.